No es lunes, no es viernes, es jueves de la historia de Emilio Valles Vidrio. Arráncate, por favor, con este invento nazi. ¿Cómo estás, mi querida Fer? Bueno, es que no sé, tú ahorita nos dirás cómo lo ves y bueno, el público también, el público más inteligente de la radio en México nos puede decir si fue o no fue un invento, pero le quedamos a deber justo esta historia de este atleta o esta mujer, Dora Radgen, que se convierte justamente en este invento nazi para evitar que se ganara una medalla por parte de una judía. ¿Por qué? Porque resulta que si escuchamos esta historia y la desmenuzamos, podría parecer hasta chistosa en algún momento, como que jajaja, pero no, tuvo consecuencias muy importantes. Es más, podríamos hablar quizá de una trampa que también en el deporte, en la historia del deporte, podría quedar como una mancha negra. Pero también lo que vale la pena destacar es que fue durante el régimen de Hitler, fue durante los Juegos en Berlín. Entonces, todo el contexto que tenemos en ese momento cambia, evidentemente. Porque, pues, esta mujer, Dora Radgen, lejos de ser cómica la historia, se convierte en una situación importante. Gracias a su musculatura y su complexión, Dora no le costó entrar al equipo alemán de salto de altura para las Olimpiadas de Berlín en 1936, más porque los nazis pues habían limpiado ya cuidadosamente a todo el equipo alemán de cualquier deportista de etnia judía, como lo decíamos, y la cual propició incluso la expulsión de Gretel Bergmann. Ella era la mejor saltadora de Alemania, tenía los mejores récords, tenía una gran capacidad y era buenísima. Pero ¿qué pasa? Gretel Bergmann era alemana judía y pues evidentemente ante la situación que se estaba viviendo ya en ese tiempo en Alemania, la dejan fuera. En esos Juegos Olímpicos, el mayor escaparate de la ideología nazi de la historia estaba a través de Dora Radgen, que queda en cuarto lugar, clasificada en el salto de altura, logrando brincar 1,58 metros. 2 años más tarde, estamos hablando que ya estamos en 1938. Ese año de 1938 es fundamental. ¿Por qué? Porque llegaría el gran momento de esta mujer. Tenía 19 años, Dora Radgen, cuando llega el europeo celebrado en Viena y con una nueva oportunidad que podría demostrar su capacidad. ¿Y qué hace? Pues la aprovecha. Brinca nada más y nada menos unos 70 metros de altura del suelo y entonces logra un récord mundial en 1938. Pues evidentemente los nazis estaban haciendo muestras de superioridad de la raza aria al tener a una de las mejores saltadoras de altura con el nombre de Dora Radgen. El 21 de septiembre de 1938 sucede un extraño acontecimiento. ¿Qué pasa? Dora aborda el tren que la iba a llevar de vuelta a Colonia cuando el boletero la ve y empieza a tener algo sospechoso, como que no le cuadra el asunto. Y entonces, ¿qué sucede? El boletero acusa a esta mujer de ser un travesti. ¡Ah, caray! Algo que estaba prohibido en Alemania. Y entonces da la voz de alarma a un oficial de la SS que la obliga entonces a bajar del tren para que pudiera aclarar la situación y ni su tarjeta de identificación ni la medalla que tenía en ese momento pudieron lograr que no la bajaran del tren. Entonces, se le hacen unos exámenes médicos, es sometida a una revisión y resulta que a la gran campeona, pues se le encuentra supuestamente que tenía nada más y nada menos que, ¿qué crees? Genitales. ¿Tenía pene? Era hombre. ¿Cómo? O por lo menos eso dijeron, o eso se decía. Entonces, resulta que los siguientes 6 meses, Dora pasa internada en un sanatorio mental, porque según los investigadores, según la SS, se había hecho pasar como mujer. Es acusada por fraude contra el Tercer Reich, y entonces contra el Tercer Reich, y en 1934 y lo que es a 1938, pues termina siendo detenida. Se le quitan sus marcas, se le quitan los récords, se le quita el trofeo, son requisados todos, anulan incluso su participación y le quitan su marca olímpica y el oro logrado en Viena.
Hay un comunicado que pues publica los nazis diciendo: Dora Radgen no volverá a tomar parte en competencias femeninas tras realizársele un examen médico. Su meteórica carrera en ese momento terminaba. El 11 de enero de 1939, la Corte del Distrito de Bremen decide que a partir de ese momento Dora tenía que vivir como hombre y que se debía cambiar el nombre. A partir de ese instante ya no es Dora, sino Heinrich, y pasa a una vida ya como hombre, una vida masculina, haciendo cosas de hombre en ese tiempo, reclutada por el ejército, luego trabaja como camarero en Hamburgo y en Bremen, y muere en el año 2008. ¿Qué pasa? Según Gretel Bergmann, la mujer olímpica que pues la sacan por meterla a ella, por meter a Dora, la mejor saltadora alemana, dice que cuando estaban juntas nunca en ningún momento tuvo una sospecha, ni siquiera una vez. Lo que sí decía es que cuando iban a las duchas o cuando iban a bañarse en la zona en donde estaban todas las regaderas, una zona común, pues ella no se lo hacía de manera aislada, no la veían desnuda, era demasiado tímida, tenía 17 años. Todo el mundo pensó, dice Gretel, pues que era extraña, pero que pues, nadie notó nada sospechoso. En 1966, la revista Time publica un amplio reportaje en el que Dora, o Heinrich, da esta entrevista y confiesa que nunca había vivido como una mujer, pero que fue víctima del nazismo que la había forzado a competir en el salto de altura femenino por el honor y la gloria de Alemania, y que por tanto desde ese momento había tenido que vivir como mujer durante 3 años, obligada por los nazis para que pudiera ganar la medalla y evitar que Alemania perdiera la medalla frente a los judíos. Sin embargo, también hay otra versión que también se cuenta por parte de los médicos del régimen, que dicen que cuando asistieron a la mamá de Dora o a de Heinrich en su nacimiento, creyeron que se trataba de un niño, pero examinándola o examinándolo y ante la ambigüedad de sus genitales, decidieron inscribirla en el registro como una niña, que padecía entonces una especie de hermafroditismo. Era hermafrodita, según los médicos alemanes. Y entonces, durante su niñez, pues es niña. Dora era consciente de que su desarrollo físico no era igual al del resto de las jóvenes y siguió viviendo como mujer, y que supuestamente en el atletismo, concretamente en el salto de altura, es cuando encuentra una vía de escape, pues para no sentirse como una mujer señalada, y entonces empieza a trabajar en este sentido. ¿Qué pasa? Bueno, pues esta es una de las teorías que se supone el régimen nazista defiende y señala que ellos no tuvieron nada que ver, y que pues evidentemente ante la descripción y la determinación de los médicos en este documento, pues ellos siempre la vieron como una mujer, y que ella vivió como una mujer. Híjole. Hasta que llegó justamente a hacerse ese examen médico que determina que sí, efectivamente sí tenía genitales, no desarrollados de la mejor manera, de una forma ambigua como lo dicen, pero que evidentemente era hombre. Entonces ahí viene lo que dice ella, en este caso Dora o Heinrich, no es cierto. O sea, ellos sabían que yo era hermafrodita, ellos sabían que yo era hombre, ellos sabían y determinaron que evidentemente la situación era tan complicada que lo que hicieron fue obligarme y amenazarme al grado de que yo tuve que participar como mujer. El hecho es que nunca se va a saber cuál es de las dos versiones es la real, pero lo que sí es cierto es que, según ella lo dijo, de una u otra manera, sí fui utilizada por el nazismo. Me inventaron, me hicieron campeona, después me quitaron y después me acusaron y después me metieron a la cárcel y al psiquiátrico. Y lo que sí, pues evidentemente, pues era mostrar la superioridad de la raza aria, y no podían permitirse una derrota por parte de los judíos. Y en algún momento ella declaró que fue la excusa mejor usada para demostrarle al mundo la supuesta superioridad de la raza aria. Con el paso del tiempo, pues se hizo justicia. Gretel Bergmann es reconocida por las autoridades germanas. En 1999 logra regresar a Alemania por primera vez, en donde pues recibe el premio Georg von Hoppen, y ahí se le distingue como una de las grandes atletas de los años de la década de los 30,
y fallece en el año 2017 en Nueva York y pues queda en la historia como una gran saltadora, pero que no pudo competir en los Juegos de Berlín por culpa del nazismo. Y en el caso de Dora, pues le quitaron todos los trofeos, todas las medallas y el récord olímpico. Ay, Emilio, ¿de dónde sacas estas historias? Ves? Qué barbaridad. Mira nada más. La imagen es, pues, ¿cómo no vas a ver que es hombre? Pues claro que es hombre. Pues era hermafrodita, según él mismo lo declaró, o ella misma lo declaraba. Hijo, man. Entonces, está bien feo. Pues sí. Oh, no, perdón, me salió del alma. Qué barbaridad. Sí, es que sí parece hombre, pero también ella decía es que pues soy un hombre atrapado en un cuerpo de mujer. No, lo que decía es que, pues evidentemente entre esa situación que llegó a vivir en su adolescencia, en su niñez y su juventud, pues fue difícil de alguna manera definir, aunque él, viéndose atrapado por la crítica, dijo, no es cierto, yo siempre fui hombre. A mí el régimen me obligó. Válgame. Vamos a anuncios QTF. Así podemos decir todos. El régimen me obligó, ¿no? Emilio, cualquier cosa, el régimen me obligó. Cualquier cosa que quieran decir, así lo van a decir. Sí. Punto.